al abogado José Yáñez, que nos va a hablar, entre otros temas, pues de un concepto que igual nos suena, pero que igual no conocemos demasiado. Nos va a aclarar, como siempre, en este espacio, conceptos para hacer un poquito más amena la asesoría. ¿Cómo estás, José? Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Radio Calvia. Buenos días. Buenos días, muchas gracias a vosotros por la invitación, como siempre. Bueno, hoy vamos a hablar del habeas corpus, este procedimiento. Sí. Habrá quien le suene, habrá quien no le suene tanto. Cuéntanos un poquito en qué consiste, qué significa, para empezar, porque es un vocablo latino, ¿no? Latín, Es del latín, como muchos del tema jurídico, ¿no? ¿Qué significa y en qué consiste ese procedimiento, el habeas corpus? Bueno, es un procedimiento que es muy antiguo, que viene del derecho anglosajón, aunque sea un término latino, pero bueno, tiene precedentes medievales, incluso el origen etimológico es de la antigua Roma, pero sobre todo viene del derecho anglosajón medieval. Se, entre comillas, popularizó en la época del confinamiento, en aquella época, pues cuando, más que del confinamiento, hoy día que todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo y todo el mundo tiene la posibilidad de compartir esas grabaciones, etcétera, pues cada vez que alguien ha tenido un problema con la policía, pues han empezado a salir vídeos de habeas corpus, como si esto fuera la panacea universal, que luego os explicaré que no lo es y que está para lo que está y no está para subir vídeos metiéndose con la policía ni para este tipo de cosas. Habeas corpus significa literalmente tráigase el cuerpo. Y eso lo que significa es un procedimiento sencillo, rápido y asistemático y aformalista para que un juez verifique la legalidad de una detención. Es decir, toda aquella persona que está detenida por las fuerzas y cuerpos de seguridad y que considere que esta detención no se ajusta a derecho, tiene la posibilidad de invocar este procedimiento para que rápidamente, porque se tiene que hacer en 24 horas máximo, rápidamente se le presente ante un juez y este juez verifique si esa detención es legal o no. ¿Que esto te sirve para rebotarte con la policía, para enfrentarte a ella y decir este tipo de cosas? Jamás. Esto siempre lo desaconsejamos. Con la policía y con la Guardia Civil lo que hay que hacer es cooperar, porque al final ellos conocen los procedimientos mejor que la gente que está involucrada en un incidente con ellos. Ellos saben lo que tienen que hacer, saben cómo lo tienen que hacer, y entonces al final, si tú no colaboras con ellos, va a ser peor y te vas a agravar una situación que puede ser muy sencilla de resolver si colaboras y si les dejas hacer su trabajo, ¿no? Que lo conocen mejor que nosotros. El habeas corpus está regulado, está previsto constitucionalmente en el artículo 17.4 de la Constitución, y está regulado por una ley orgánica que es la 6/84, 6 de 1984, de 24 de mayo de 1984. Y como te decía anteriormente, lo que pretende este procedimiento es verificar la legalidad de una detención. ¿Cuándo una detención es ilegal? Pues resumiendo mucho, en 4 casos: cuando se detiene a una persona sin que concurran los supuestos legales para ello o sin que se cumplan las formalidades previstas legalmente, que no me voy a detener ahora en ellas porque no es objeto de esta pequeña charla de hoy. Cuando está ilícitamente internado en algún centro o lugar, o cuando lo está por plazo superior al previsto legalmente, o cuando no se respeten los derechos de los detenidos. Entonces, esto es lo que va a valorar el juez, que va a ser el juez de guardia del lugar en el que se encuentre esta persona detenida, para ver si tiene que poner en libertad a esta persona de inmediato o no. Resumiendo mucho, la tramitación del habeas corpus se inicia, es muy antiformalista. No basta con estas chicas o chicos que veíamos en los vídeos de Instagram del confinamiento de habeas corpus, no basta con esto, pero tampoco hace falta hacer una demanda de casación ante el Supremo, es una cosa muy sencilla, es totalmente aformalista, como te decía antes. Basta una mera manifestación, una mera comparecencia, decir que solicitas que se tramite un habeas corpus
corpus y este habeas corpus se va a tramitar. Y además no lo puede solicitar únicamente el detenido, sino que también lo pueden solicitar sus familiares cercanos, el Ministerio Fiscal, el Defensor del Pueblo, que obviamente es una previsión que está muy bien, pero lógicamente si detienen a una persona en Pollensa, el Defensor del Pueblo que está en Madrid no se van ni a enterar. Pero bueno, es un poco darle lustre a la figura del Defensor del Pueblo y luego también el propio juez competente de oficio. O sea, un juez de guardia se entera de que hay una persona detenida por cualquier cosa y puede iniciar él mismo este procedimiento, ¿no? ¿En qué consiste este procedimiento? Pues es muy sencillo, muy rápido y, vuelvo a reiterar, muy aformalista. Simplemente el juez hace una primera valoración de si concurre la tramitación del procedimiento, es decir, si lo admite a trámite o no. Esto es una primera valoración que hace el juez. Puede darse el caso de que ni siquiera lo admita a trámite, que luego veremos que es, por lo menos en mi experiencia, es lo más habitual, porque la gente ahora está menos de moda, pero los momentos que ha estado de moda, pues pedían el habeas corpus siempre. A continuación escucha a la persona privada de libertad y al Ministerio Fiscal, a la autoridad o funcionario o la persona que haya ordenado o practicado la detención, y en el plazo y se pueden instar y practicar las pruebas que se consideren necesarias, y en el plazo de 24 horas pues el juez dictará la resolución que proceda. ¿Qué puede acordar el juez en estos casos? Pues si cree que no hay ninguna ilegalidad, resumiendo mucho, simplemente dice que es conforme a derecho esta privación de libertad, esta inicial detención, y por tanto aquí no ha pasado nada. La policía le conducirá a esta persona detenida o la pasará a disposición judicial cuando la policía considere oportuno, cuando haya finalizado el atestado o lo antes posible, que en realidad es lo que prevé la ley, ¿no? Y si estima que concurren alguna ilegalidad, pues puede acordar la puesta en libertad inmediata de esta persona, puede trasladarle a un establecimiento distinto bajo custodia de personas distintas, o puede también acordar que pues pongan inmediatamente a su disposición si hubiera transcurrido el plazo máximo de detención, que son 72 horas. Insisto, ni te sirve para mejorar tu posición, ni te sirve para enfrentarte a la policía, ni te sirve para nada de todo esto. ¿Para qué te sirve? Pues para que la policía no pueda detenerte porque le da la gana, ni pueda mantenerte detenido porque le da la gana. Pero es que esto normalmente no lo hacen, porque, vuelvo a repetir, conocen la ley y saben la que se les viene encima si no la cumplen. Entonces, ¿que está bien este procedimiento? ¿Que es interesante conocerlo? Por supuesto. ¿Que se aplica? En mi experiencia, para bien o para mal, ya tenemos unos años, llevo ya más de 20 años en esto, yo lo he visto, creo recordar que 6 veces. De las 6 veces, 5 ni siquiera se admitió a trámite, y en una ocasión, en 20 años, en una ocasión he visto poner a una persona en libertad en base a este procedimiento. Vuelvo a repetir, recomendación básica: cuando tienes algún problema con la policía, cuando la policía te requiere, cuando la policía te pide la documentación, pues colaborar. Por supuesto, no dejarse avasallar, pero es que no te suelen avasallar, y si lo hacen, pues decirles: oiga, mire, yo estoy actuando con educación, actúe usted también con la misma. Pero no conviene jamás ni enfrentarse a ellos, ni resistirse, ni nada parecido. Y recordar, que ya os lo he contado alguna vez, que la policía puede darnos órdenes. La policía son las fuerzas de seguridad y son autoridad. Y la policía puede darnos órdenes, y entonces, si no les hacemos caso, nos podemos meter en un segundo lío, que puede ser una desobediencia, etcétera, etcétera. Pero incluso una resistencia a la autoridad si hay violencia. Pero conocer este procedimiento de su existencia y, sobre todo, la forma en la que se tramita, que es sencillísima y que cualquiera sin ningún conocimiento jurídico puede llevar a cabo, entiendo que es muy interesante, y entiendo que a todo el mundo le conviene saber que esto existe, que existe desde toda la vida, porque, como te decía al principio, pues es una cosa incluso medieval. E incluso en la que tengo por aquí, en la ley orgánica, habla de que pues es una institución de una antiquísima tradición,
que ya venía prevista en lo que se llamaba el recurso de manifestación de personas, que era lo mismo en el Reino de Aragón, y había referencias incluso a estas posibles detenciones ilegales y la intervención inmediata del juez en el fuero de Vizcaya. Estamos hablando del siglo XV, de la edad de hace muchas décadas, ¿no? De hace muchos siglos. Entonces, vuelvo a insistir, colaboremos con la policía, seamos buenos, no nos portemos mal, pero si ellos se portan mal, tenemos esta vía de reacción contra posibles excesos policiales o de también en el ámbito de la jurisdicción militar. Los que sean militares también tienen la posibilidad de ejercitar sus derechos a través de este procedimiento en este caso, ante el juez togado militar. Uh-huh. A mí me surgen dos preguntas. Una, por ejemplo, es ¿se puede aplicar a menores de edad? ¿Se pueden acoger menores de edad al habeas corpus o es a partir de la mayoría de edad? No, el habeas corpus es un procedimiento que está en sede de derechos fundamentales, por tanto todas las personas tienen derecho a acogerse a él. Pero en cualquier caso, la detención de menores es mucho más infrecuente. Los menores normalmente, para empezar, los menores de 14 años ni siquiera pueden cometer delitos. Se les cita, se les explora, porque a un menor no se le puede interrogar, se le explora y normalmente se les pone a disposición de sus padres. Y luego, además, en el tema de los menores hay una peculiaridad, que es que es uno de los primeros casos en los que parece ser que es a lo que se va a atender, que es que instruyan los fiscales en el tema de menores. Aquí, ante quien se presentarían en principio sería ante la Fiscalía de Menores y no ante el juez. ¿De acuerdo? Pero a todos los una efectos. Segunda pregunta. Sí, relativa a la pandemia. Has comentado que mucha gente se acogió o a lo mejor lo descubrió este procedimiento, el habeas corpus, durante la pandemia, pues por este tema de las prohibiciones que hubieron durante el confinamiento, el post-confinamiento, el salir a la calle, el no llevar mascarilla, el digamos, infringir la ley, esa ley que acababa que se iba un poco improvisando sobre la marcha, ¿no? Por el tema del estado de alarma y demás, ¿no? Han aumentado los casos imagino, de habeas corpus, y en este caso, si han aumentado, han sido, digamos, aprobados, la resolución ha sido positiva en favor de la persona detenida o precisamente porque la ley ha sido fluctuante, pues no ha habido tantos casos en favor de estas personas. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que estas infracciones realmente eran infracciones administrativas, es decir, el que tú anduvieras por la calle en la época que no se podía andar por la calle, o que tú estuvieras sin llevar mascarilla, todo este tipo de cosas, en realidad por eso no te podían detener, porque no era delito, era una infracción administrativa. Entonces, lo que ocurría, o las personas que fueron detenidas, siempre fue porque, lo que os explicaba antes, la policía les requería, ellos no atendían el requerimiento, había un segundo requerimiento, le advertían que podía haber desobediencia, y ahí empezaba una embalada para que nos entendamos todos, de a ver quién es más chulo, y para que también nos entiendan todos y en lenguaje vulgar y coloquial, la policía es más chula que nosotros. La policía es más chula que nosotros porque además tiene a su favor el monopolio de la fuerza y el imperio de la ley. Por tanto, no nos enfrentemos a la policía, vuelvo a reiterar. Entonces, ¿qué ocurría? Que en esos casos las detenciones se producían no tanto por infracciones a las restricciones derivadas del derecho del estado de alarma, que por cierto luego fue declarado inconstitucional, sino más bien por delitos de desobediencia o de resistencia a la autoridad. ¿Cuándo es desobediencia? Cuando la autoridad te requiere para que tú cumplas expresamente para que tú cumplas una determinada orden, tú la ignoras o la incumples, entonces eso puede ser desobediencia. Y sobre todo, si hay por desobediencia, difícilmente te van a detener, pero por resistencia sí que te van a detener. Resistencia es cuando tú acometes por una resistencia física o tal. Y en ocasiones iba la gente más allá, que lo que incurría era en un atentado, porque se pegaba con la policía. Y claro, pegarte con un particular puede originar un delito de lesiones, pero pegarte con un policía, sobre todo si va uniformado o si se ha identificado previamente como tal, es un delito de atentado, que es bastante más grave que las lesiones. Es porque es agredir a un agente de la autoridad sabiendo que lo es. Entonces,
a tu pregunta de si aumentó los habeas corpus por este tipo de incidentes, segurísimo que sí, fundamentalmente porque, vuelvo a repetir, como hoy día todos somos un poco periodistas, en el sentido de que todos tenemos la capacidad de publicar cosas con un alcance más limitado, pero que a la vez es incontrolable porque la gente las reenvía y las reenvía y las reenvía, pues se publican más cosas de las que se publicaban antes. Cualquiera tiene su cámara, cualquiera tiene su micrófono y cualquiera puede dar publicidad a esto. Entonces, mucha gente se creía que con lo de habeas corpus ya estaba todo solucionado, y no solo no estaba solucionado, sino que en ocasiones se agravaba. Entonces, en la mayoría de casos, estos habeas corpus se rechazaron porque realmente eran detenciones perfectamente legales. Y luego también hubo casos de personas hay casos, que esto se me ha olvidado comentarlo antes, de personas que alegan el habeas corpus cuando realmente se les detiene por orden judicial. Evidentemente en estos casos se rechaza de plano, porque no hay que valorar, ya no se entra a valorar la legalidad de la detención, por cuanto es una detención acordada por la autoridad judicial y no por la policía. El habeas corpus está para revisar las detenciones acordadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad, no para revisar las detenciones acordadas por la autoridad judicial. Esto también tiene que quedar claro, porque mucha gente llega a la policía, tenemos un orden de detención, habeas corpus, pero señor mío, si está acordado por un juez, no hay habeas corpus que valga aquí. Otra cosa es que a lo mejor luego se investigue las circunstancias en las cuales esta orden de detención se cursó y se pueda acabar procediendo contra ese juez, pero no mediante este procedimiento rápido de 24 horas del habeas corpus. Bueno, pues yo creo que la mayor parte de las dudas se habrán resuelto respecto a este procedimiento, el habeas corpus, que lo hemos escuchado, como bien has dicho, desde la pandemia, a raíz de todo esto que hemos explicado. De todas maneras, si hubiera algún oyente o alguien que encuentre esta retransmisión en streaming que estamos haciendo en Facebook Live y tiene alguna duda, puede dejar algún comentario y lo trasladaremos a vuestro despacho, a José Yáñez y a Fonmora Sáenz de Baranda, para solucionar esas dudas que puedan ser un poquito más específicas, aunque creo que ha dejado bastante claro José Yáñez todo lo que tiene que ver con este procedimiento judicial. Muchas gracias, José, desde el despacho Fonmora Sáenz de Baranda, y hasta pronto, hasta la semana que viene o la otra. Gracias a vosotros y buenos días. Buenos días.